tenerle propicio. Batiste estaba asombrado por la injusta denuncia. Su palidez era de indignación. Miraba con ojos de rabia todas las caras conocidas y burlonas que se agolpaban en la verja. Luego volvía los ojos hacia su enemigo Pimentó, que se contoneaba altivamente, como hombre acostumbrado a comparecer ante el tribunal y que se creía poseedor de una pequeña parte de su indiscutible autoridad. Parle vosté, hable usted, dijo, avanzando un pie, la acequia más vieja, pues, por servicio secular, el tribunal, en vez de valerse de las manos, señalaba con la blanca alpargata a quien debía hablar. Pimentó soltó su acusación. Aquel hombre que estaba junto a él, tal vez por ser nuevo en la huerta, creía que el reparto del agua era cosa de broma y que podía hacer su santísima voluntad. Él, Pimentó, el atandador que representaba la autoridad de la acequia, en su partida, había dado a Batiste la hora para regar su trigo. Las 2 de la mañana. Pero, sin duda, el señor, no queriendo levantarse a tal hora, había dejado perder su turno, y a las 5, cuando el agua era ya de otros, había alzado la compuerta sin permiso de nadie. Primer delito, había robado el riego a los demás vecinos. Segundo delito, he intentado regar sus campos, queriendo oponerse a viva fuerza a las órdenes del atandador, lo que constituía el tercero y último delito. El triple delincuente, volviéndose de mil colores e indignado por las palabras de Pimentó, no pudo contenerse. Mentira y recontramentira. El tribunal se indignó ante la energía y la falta de respeto con que protestaba aquel hombre. Si no guardaba silencio, se le impondría una multa. Pero gran cosa eran las multas para su reconcentrada cólera de hombre pacífico. Siguió protestando contra la injusticia de los hombres, contra el tribunal, que tenía por servidores a pillos y embusteros como Pimentó. Alteróse el tribunal. Las 7 acequias se encresparon. 4 su de multa. 4 sueldos de multa, dijo el presidente. Batiste, dándose cuenta de su situación, cayó asustado por haber incurrido en multa, mientras sonaban al otro lado de la verja las risas y los aullidos de alegría de sus contrarios. Quedó inmóvil, con la cabeza baja y los ojos empañados por lágrimas de cólera, mientras su brutal enemigo acababa de formular la denuncia. Parle vosté, le dijo el tribunal. Pero en las miradas de los jueces se notaba poco interés por este intruso alborotador que venía a turbar con sus protestas la solemnidad de las deliberaciones. Batiste, trémulo por la ira, balbució, no sabiendo cómo empezar su defensa, por lo mismo que la creía justísima. Había sido engañado. Pimentó era un embustero y, además, su enemigo implacable. Le había dicho que su riego era a las 5, se acordaba muy bien, y ahora afirmaba que a las 2. Todo para hacerle incurrir en multa. Para matar unos trigos en los que estaba la vida futura de su familia. Valía para el tribunal la palabra de un hombre honrado. Pues esta era la verdad, aunque no podía presentar testigos. Parecía imposible que los señores síndicos, todos buenas personas, se fiasen de un pillo como Pimentó. La blanca alpargata del presidente hirió una baldosa de la acera, conjurando el chaparrón de protestas y faltas de respeto que veía surgir en lontananza. Calle vosté. Y Batiste cayó, mientras el monstruo de las 7 cabezas, replegándose en el sofá de Damasco, cuchicheaba preparando la sentencia. El tribunal sentencia, dijo la acequia más vieja. Y se hizo un silencio absoluto. Toda la gente de la verja mostraba en sus ojos cierta ansiedad, como si ellos fuesen los sentenciados. Estaban pendientes de los labios del viejo síndico. Pagará el Batiste Borrul 2 lliures de pena y 4 su de multa, pagará el Bautista Borrul 2 libras como pena y 4 sueldos de multa. Esparcióse un murmullo de satisfacción en el público, y hasta una vieja empezó a palmotear, gritando.
Pitor, Pitor, entre las risotadas de la gente. Batiste salió ciego del tribunal, con la cabeza baja, como si fuera a embestir, y Pimentó permaneció prudentemente a sus espaldas. Si la gente no se aparta, abriéndole paso, seguramente hubiese disparado sus puños de hombre forzudo, aporreando allí mismo a la canalla hostil. Inmediatamente se alejó. Iba a casa de sus amos a contarles lo ocurrido, la mala voluntad de aquella gente, empeñada en amargar su existencia. Y una hora después, ya más calmado por las buenas palabras de los señores, emprendió el camino hacia su casa. Insufrible tormento. Marchando junto a sus carros cargados de estiércol o montados en sus borricos sobre los serones vacíos, encontró en el hondo camino de Alboraya a muchos de los que habían presenciado el juicio. Eran gentes enemigas, vecinos a los que no saludaba nunca. Al pasar él junto a ellos, callaban, hacían esfuerzos para conservar su gravedad, aunque les brillaba en los ojos la alegre malicia. Pero según iba alejándose, estallaban a su espalda insolentes risas, y hasta oyó la voz de un mozalbete que, remedando el grave tono del presidente del tribunal, gritaba: «Cuatre su de multa». Vio a lo lejos, en la puerta de la taberna de Copa, a su enemigo Pimentó, con el porrón en la mano, ocupando el centro de un corro de amigos, gesticulante y risueño, como si imitase las protestas y quejas del denunciado. Su condena era un tema de regocijo para la huerta. Todos reían. Redios. Ahora comprendía él, hombre de paz y padre bondadoso, por qué los hombres matan. Se estremecieron sus poderosos brazos. Sintió una cruel picazón en las manos. Luego fue moderando el paso al acercarse a casa de Copa. Quería ver si se burlaban de él en su presencia. Hasta pensó novedad extraña entrar por primera vez en la taberna para beber un vaso de vino cara a cara con sus enemigos. Pero las 2 libras de multa las llevaba en el corazón, y se arrepintió de su generosidad. Dichosas 2 libras. Aquella multa era una amenaza para el calzado de sus hijos. Iban a llevarse el montoncito de ochavos recogido por Teresa para comprar alpargatas nuevas a los pequeñuelos. Al pasar frente a la taberna se ocultó Pimentó con la excusa de llenar el porrón, y sus amigos fingieron no ver a Batiste. Su aspecto de hombre resuelto a todo imponía respeto a los enemigos. Pero este triunfo le llenaba de tristeza. Como le odiaba la gente. La vega entera alzábase ante él a todas horas, ceñuda y amenazante. Aquello no era vivir. Hasta de día evitaba el abandonar sus campos, rehuyendo el roce con los vecinos. No los temía. Pero, como hombre prudente, evitaba las cuestiones con ellos. De noche dormía con zozobra, y muchas veces, al menor ladrido del perro, saltaba de la cama, lanzándose fuera de la barraca escopeta en mano. En más de una ocasión creyó ver negros bultos que huían por las sendas inmediatas. Temía por su cosecha, por el trigo, que era la esperanza de la familia, y cuyo crecimiento seguían todos los de la barraca silenciosamente con miradas ávidas. Conocía las amenazas de Pimentó, el cual, apoyado por toda la huerta, juraba que aquel trigo no había de segarlo su sembrador, y Batiste casi olvidaba a sus hijos para pensar en sus campos, en el oleaje verde que crecía y crecía bajo los rayos del sol y había de convertirse en rubios montones de mies. El odio silencioso y reconcentrado le seguía en su camino. Apartábanse las mujeres, frunciendo los labios, sin dignarse saludarlo, como es costumbre en la huerta. Los hombres que trabajaban en los campos cercanos al camino llamábanse unos a otros con expresiones insolentes que indirectamente iban dirigidas a Batiste, y los chicuelos, desde lejos, gritaban: «Morralón», «Chodio», «Judío», sin añadir más a tales insultos, como si estos solo pudiesen ser aplicables al enemigo de la huerta.
Si él no tuviera sus puños de gigante, las espaldas enormes y aquel gesto de pocos amigos, que pronto hubiera dado cuenta de él toda la vega. Esperando cada uno que fuese su vecino el primero en atreverse, sus enemigos se contentaban con hostilizarlo desde lejos. Batiste, en medio de la tristeza que le infundía este vacío, experimentó una ligera satisfacción. Cerca ya de la barraca, cuando oía los ladridos de su perro, que le había adivinado, vio un muchacho, un zagalón, que, sentado en un ribazo, con la hoz entre las piernas y teniendo al lado unos montones de broza segada, se incorporó para saludarle. «Bon día, señor Batiste». Y el saludo, la voz trémula de muchacho tímido con que le habló, le impresionaron dulcemente. Poca cosa era el afecto de este adolescente, y, sin embargo, experimentó la dulce impresión del calenturiento al sentir la frescura del agua. Miró con cariño sus ojazos azules, su cara sonrosada cubierta por un vello rubio, y buscó en su memoria quién podría ser este mozo. Al fin, recordó que era nieto del tío Tomba, el pastor ciego a quien respetaba toda la huerta. Un buen muchacho, que servía de criado al carnicero de Alboraya, cuyo rebaño cuidaba el anciano. «Gracias, Chiquet, gracias», murmuró, agradeciendo el saludo. Y siguió adelante, siendo recibido por su perro, que saltaba ante él, restregando sus lanas en la pana de los pantalones. Junto a la puerta de la barraca estaba la esposa, rodeada de los pequeños, esperando, impaciente, por ser ya pasada la hora de comer. Batiste miró sus campos y toda la rabia sufrida una hora antes ante el tribunal de las aguas volvió de golpe, como una oleada furiosa, a invadir su cerebro. Su trigo sufría sed. No había más que verlo. Tenía la hoja arrugada, y el tono verde, antes tan lustroso, era ahora de una amarilla transparencia. Le faltaba el riego, la tanda que le había robado Pimentó con sus astucias de mal hombre, y no volvería a corresponderle hasta pasados 15 días, porque el agua escaseaba. Y encima de esta desdicha, todo el rosario condenado de libras y sueldos de multa, Cristo. Comió sin apetito, contando a su mujer lo ocurrido en el tribunal. La pobre Teresa escuchó a su marido, pálida, con la emoción de la campesina que siente punzadas en el corazón cada vez que ha de deshacer el nudo de la media guardadora del dinero en el fondo del arca. Reina y soberana. Se habían propuesto arruinarlos. ¡Qué disgusto a la hora de comer! Y dejando caer su cuchara en la sartén de arroz, lloriqueó largamente, bebiéndose las lágrimas. Después enrojeció con repentina rabia, mirando el pedazo de vega que se veía a través de la puerta, con sus blancas barracas y su oleaje verde, y extendiendo los brazos, gritó: «Pillos. Pillos». La gente menuda, asustada por el ceño del padre y los gritos de la madre, no se atrevía a comer. Mirábanse unos a otros con indecisión y extrañeza, hurgándose las narices, por hacer algo, y acabaron todos por imitar a la madre, llorando sobre el arroz. Batiste, excitado por el coro de gemidos, se levantó, furioso. Casi volcó la pequeña mesa con una de sus patadas, y se lanzó fuera de la barraca. ¡Qué tarde! La sed de su trigo y el recuerdo de la multa eran dos feroces perros agarrados a su corazón. Cuando el uno, cansado de morderle, iba durmiéndose, llegaba el otro a todo correr y le clavaba los dientes. Quiso distraerse con el trabajo, y se entregó con toda su voluntad a la obra que llevaba entre manos. Una posilga levantada en el corral. Pero su trabajo adelantó poco. Ahogábase entre las tapias. Necesitaba ver su campo, como los que necesitan contemplar su desgracia para anegarse en la voluptuosidad del dolor. Y con las manos llenas de barro volvió a salir de su barraca, quedando plantado ante su bancal de mustio trigo.
A pocos pasos, por el borde del camino, pasaba murmurando la acequia, henchida de agua roja. La vivificante sangre de la huerta iba lejos, para otros campos cuyos dueños no tenían la desgracia de ser odiados, y su pobre trigo allí, arrugándose, languideciendo, agitando su cabellera verde como si hiciera señas al agua para que se aproximara y lo acariciase con un fresco beso. A Batiste le pareció que el sol era más caliente que otros días. Caía el astro en el horizonte y, sin embargo, el pobre labriego se imaginó que sus rayos eran verticales y lo incendiaban todo. Su tierra se resquebrajaba, abríase en tortuosas grietas, formando 1000 bocas que en vano esperaban un sorbo. No aguantaría el trigo su sed hasta el próximo riego. Moriría antes seco, la familia no tendría pan. Y después de tanta miseria, multa encima. Y aún dicen si los hombres se pierden. Movíase, furioso, en los linderos de su bancal. Apimentó. Grandísimo granuja. Si no hubiera guardia civil. Y como los náufragos agonizantes de hambre y de sed, que en sus delirios solo ven mesas de festín y clarísimos manantiales, Batiste contempló imaginariamente campos de trigo con los tallos verdes y erguidos, y el agua entrando a borbotones por las bocas de los ribazos, extendiéndose con un temblor luminoso, como si riera suavemente al sentir las cosquillas de la tierra sedienta. Al ocultarse el sol, experimentó Batiste cierto alivio, como si el astro se apagara para siempre y su cosecha quedase salvada. Se alejó de sus campos, de su barraca, yendo insensiblemente camino abajo, con paso lento, hacia la taberna de copa. Ya no pensaba en la existencia de la Guardia Civil, y acogía con gusto la posibilidad de un encuentro con Pimentó, que no debía de andar lejos de la taberna. Venían hacia él por los bordes del camino los veloces rosarios de muchachas, cesta al brazo y falda revoloteante, de regreso de las fábricas de la ciudad. Azuleaba la huerta bajo el crepúsculo. En el fondo, sobre las oscuras montañas, coloreábanse las nubes con resplandor de lejano incendio. Por la parte del mar temblaban en el infinito las primeras estrellas. Ladraban los perros tristemente. Con el canto monótono de ranas y grillos confundíase el chirrido de carros invisibles alejándose por todos los caminos de la inmensa llanura. Batiste vio venir a su hija, separada de las otras muchachas, caminando con paso perezoso. Sola no. Creyó ver que hablaba con un hombre, el cual seguía la misma dirección que ella, aunque algo separados, como van siempre los novios en la huerta, pues la aproximación es para ellos signo de pecado. Al distinguir a Batiste en medio del camino, el hombre fue retrasando su marcha, y quedó lejos cuando Rosetta llegó junto a su padre. Este permaneció inmóvil, con el deseo de que el desconocido siguiese adelante para conocerlo. Bona nit, señor Batiste. Era la misma voz tímida que le había saludado a mediodía. El nieto del tío Tomba. Este zagal no parecía tener otra ocupación que vagar por los caminos para saludarlo y metérsele por los ojos con blanda dulzura. Miró a su hija, que enrojeció, bajando los ojos. A casa, yo te arreglaré. Y con la terrible majestad del padre latino, señor absoluto de sus hijos, más propenso a infundir miedo que a inspirar afecto, empezó a andar, seguido por la trémula Rosetta, la cual, al acercarse a su barraca, creía marchar hacia una paliza segura. Se equivocó. El pobre padre no tenía en aquel momento más hijos en el mundo que su cosecha, el trigo enfermo, arrugado, sediento, que le llamaba a gritos pidiendo un sorbo para no morir. Y en esto pensó mientras su mujer arreglaba la cena. Rosetta iba de un lado a otro, fingiendo ocupaciones para no llamar la atención, esperando de un momento a otro el estallido de la cólera paternal. Y Batiste seguía pensando en su campo, sentado ante la mesilla enana,
rodeado de toda su familia menuda, que a la luz del candil miraba con avaricia una cazuela humeante de bacalao con patatas. La mujer todavía suspiraba pensando en la multa, y establecía, sin duda, comparaciones entre la cantidad fabulosa que iban a arrancarle y el desahogo con que toda la familia movía sus mandíbulas. Batiste apenas comió, ocupado en contemplar la voracidad de los suyos. Batiste, el hijo mayor, hasta se apoderaba con fingida distracción de los mendrugos de los pequeños. A Rosetta el miedo le daba un apetito feroz. Nunca como entonces comprendió Batiste la carga que pesaba sobre sus espaldas. Aquellas bocas que se abrían para tragarse los escasos ahorros de la familia quedarían sin alimento si lo de fuera llegaba a secarse. Y todo, ¿por qué? Por la injusticia de los hombres, porque hay leyes para molestar a los trabajadores honrados. No debía pasar por ello. Su familia antes que nadie. No estaba dispuesto a defender a los suyos de los mayores peligros. No tenía el deber de mantenerlos. Hombre era el capaz de convertirse en ladrón para darles de comer. Porque había de someterse, cuando no se trataba de robar, sino de la salvación de su cosecha, de lo que era muy suyo. La imagen de la acequia, que a poca distancia arrastraba su caudal murmurante para otros, era para él un martirio. Enfurecíale que la vida pasase junto a su puerta sin poder aprovecharla, porque así lo querían las leyes. De repente se levantó, como hombre que adopta una resolución y para cumplirla lo atropella todo. A regar. A regar. La mujer se asustó, adivinando instantáneamente todo el peligro de tan desesperante resolución. Por Dios, Batiste. Le impondrían una multa mayor. Tal vez los del tribunal, ofendidos por la rebeldía, le quitasen el agua para siempre. Había que pensarlo. Era mejor esperar. Pero Batiste tenía la cólera firme de los hombres flemáticos y cachazudos, que cuando pierden la calma tardan mucho en recobrarla. A regar. A regar. Y Batiste, repitiendo alegremente las palabras de su padre, cogió los azadones y salió de la barraca seguido de su hermana y de los pequeños. Todos querían tomar parte en este trabajo, que parecía una fiesta. La familia sentía el alborozo de un pueblo que con la rebeldía recobra la libertad. Marcharon todos hacia la acequia, que murmuraba en la sombra. La inmensa vega perdíase en azulada penumbra. Ondulaban los cañares como rumorosas y oscuras masas, y las estrellas parpadeaban en el espacio negro. Batiste se metió en la acequia hasta las rodillas, colocando la barrera que había de detener las aguas, mientras su hijo, su mujer y hasta su hija atacaban con los azadones el ribazo, abriendo boquetes por donde entraba el riego a borbotones. Toda la familia experimentó una sensación de frescura y bienestar. La tierra cantaba de alegría con un goloso glu glu que les llegaba al corazón a todos ellos. Bebe, bebe, pobrecita. Y hundían sus pies en el barro, yendo encorvados de un lado a otro del campo para ver si el agua llegaba a todas partes. Batiste mugió con la satisfacción cruel que produce el goce de lo prohibido. ¿Qué peso se quitaba de encima? Podían venir ahora los del tribunal y hacer lo que quisieran. Su campo bebía. Esto era lo importante. Y como su fino oído de hombre habituado a la soledad creyó percibir cierto rumor inquietante en los vecinos cañares, corrió a la barraca, para volver inmediatamente empuñando su escopeta nueva. Con el arma sobre el brazo y el dedo en el gatillo, estuvo más de una hora junto a la barrera de la acequia. El agua no pasaba adelante. Se derramaba en los campos de Batiste, que bebían y bebían con la sed del hidrónico. Tal vez los de abajo se quejaban. Tal vez Pimentó, advertido como atandador, rondaba por las inmediaciones, indignado por el insolente ataque a la ley.
Pero allí estaba Batiste como centinela de su cosecha, desesperado héroe de la lucha por la vida, guardando a los suyos, que se agitaban sobre el campo extendiendo el riego, dispuesto a soltarle un escopetazo al primero que intentase echar la barrera restableciendo el curso legal del agua. Era tan fiera su actitud, destacándose erguido en medio de la acequia. Se adivinaba en este fantasma negro tal resolución de recibir a tiros al que se presentase, que nadie salió de los inmediatos cañares, y bebieron sus campos durante 1 hora sin protesta alguna. Y lo que es más extraño, el jueves siguiente el atandador no le hizo comparecer ante el Tribunal de las Aguas. La Huerta se había enterado de que en la antigua barraca de Barete el único objeto de valor era una escopeta de 2 cañones, comprada recientemente por el intruso con esa pasión africana del valenciano, que se priva gustoso del pan por tener detrás de la puerta de su vivienda un arma nueva que excite envidias e inspire respeto. Todos los días, al amanecer, saltaba de la cama Roseta, la hija de Batiste, y con los ojos hinchados por el sueño, extendiendo los brazos con gentiles desperezos que estremecían todo su cuerpo de rubia esbelta, abría la puerta de la barraca. Chillaba la garrucha del pozo, saltaba ladrando de alegría junto a sus faldas el feo perrucho que pasaba la noche fuera de la barraca, y Roseta, a la luz de las últimas estrellas, echábase en cara y manos todo un cubo de agua fría sacada de aquel agujero redondo y lóbrego, coronado en su parte alta por espesos manojos de hiedra. Después, a la luz del candil, iba y venía por la barraca preparando su viaje a Valencia. La madre la seguía sin verla desde la cama, para hacerle toda clase de indicaciones. Podía llevarse las sobras de la cena. Con esto y 3 sardinas que encontraría en el bazar tenía bastante. Cuidado con romper la cazuela, como el otro día. Y que no olvidase comprar hilo, agujas y unas alpargatas para el pequeño. Criatura más destrozona. En el cajón de la mesita encontraría el dinero. Y mientras la madre daba una vuelta en la cama, dulcemente acariciada por el calor del estudio, proponiéndose dormir media hora más junto al enorme Batiste, que roncaba sonoramente, Roseta seguía sus evoluciones. Colocaba la mísera comida en una cestita, luego se pasaba un peine por los pelos de un rubio claro, como si el sol hubiese devorado su color. Se anudaba el pañuelo bajo la barba, y antes de salir volvíase con un cariño de hermana mayor para ver si los chicos estaban bien tapados, inquieta por esta gente menuda, que dormía en el suelo de su mismo estudio, y acostada en orden de mayor a menor desde el grandullón Batistet hasta el pequeñuelo que apenas hablaba, parecía la tubería de un órgano. Vaya, adiós. Hasta la nit. Gritaba la animosa muchacha, pasando su brazo por el asa de la cestita, y cerraba la puerta de la barraca, echando la llave por el resquicio inferior. Ya era de día. Bajo la luz acerada del amanecer veíase por sendas y caminos el desfile laborioso marchando en una sola dirección, atraído por la vida de la ciudad. Pasaban los grupos de airosas hilanderas con un paso igual, moviendo garbosamente el brazo derecho, que cortaba el aire como un remo, y chillando todas a coro cada vez que algún mocetón las saludaba desde los campos vecinos con ingenuas palabras amorosas. Roseta marchaba sola hacia la ciudad. ¿Quién sabía la pobre lo que eran sus compañeras, hijas y hermanas de los enemigos de su familia? Varias de ellas trabajaban en su fábrica, y la pobre Rubita, más de una vez, haciendo de tripas corazón, había tenido que defenderse a arañazo limpio. Aprovechando sus descuidos, arrojaban cosas infectas en la cesta de su comida, romperle la cazuela lo habían hecho varias veces, y no pasaban junto a ella en el taller sin que dejasen de empujarla sobre el humeante perol donde era ahogado el capullo, llamándola jambrona y dedicando otros elogios parecidos a su familia.
En el camino huía de todas ellas como de un tropel de furias, y únicamente sentíase tranquila al verse dentro de la fábrica, un caserón antiguo del mercado, cuya fachada, pintada al fresco en el siglo XVIII, todavía conservaba entre desconchaduras y grietas ciertos grupos de piernas de color rosa y caras de perfil bronceado, restos de medallones y pinturas mitológicas. Rosetta era, de toda la familia, la más parecida a su padre. Una fiera para el trabajo, como decía Batiste de sí mismo. El vaho ardoroso de los pucheros donde se ahogaba el capullo subíasele a la cabeza, escaldándole los ojos. Pero, a pesar de esto, permanecía firme en su sitio, buscando en el fondo del agua hirviente los cabos sueltos de aquellas cápsulas de seda blanducha, de un suave color de caramelo, en cuyo interior acababa de morir achicharrado el gusano laborioso, la larva de preciosa baba, por el delito de fabricarse una rica mazmorra para su transformación en mariposa. Reinaba en el caserón un estrépito de trabajo ensordecedor y fatigoso para las hijas de la huerta, acostumbradas a la calma de la inmensa llanura, donde la voz se transmite a enormes distancias. Abajo mugía la máquina de vapor, dando bufidos espantosos, que se transmitían por las múltiples tuberías. Rodaban poleas y tornos con un estrépito de 1000 diablos. Y por si no bastase tanto ruido, las hilanderas, según costumbre tradicional, cantaban a coro con voz gangosa el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria Patri, con la misma tonadilla del llamado Rosario de la Aurora, procesión que desfila por los senderos de la huerta los domingos al amanecer. Esta devoción no les impedía que riesen cantando, y por lo bajo, entre oración y oración, se insultasen y apalabrasen para darse 4 arañazos a la salida, pues estas muchachas morenas, esclavizadas por la rígida tiranía que reina en la familia labriega, y obligadas por preocupación hereditaria a estar siempre ante los hombres con los ojos bajos, eran allí verdaderos demonios al verse juntas y sin freno, complaciéndose sus lenguas en soltar todo lo oído en los caminos a carreteros y labradores. Rosetta era la más callada y laboriosa. Para no distraerse en su trabajo, se abstenía de cantar, y jamás provocó riñas. Tenía tal facilidad para aprenderlo todo, que a las pocas semanas ganaba 3 reales diarios, casi el máximo del jornal, con grande envidia de las otras. Mientras las bandas de muchachas despeinadas salían de la fábrica a la hora de comer para engullirse el contenido de sus cazuelas en los portales inmediatos, hostilizando a los hombres con miradas insolentes para que les dijesen algo y chillar después falsamente escandalizadas, emprendiendo con ellos un tiroteo de desvergüenzas, Rosetta quedábase en un rincón del taller sentada en el suelo, con 2 o 3 jóvenes que eran de la otra huerta, de la orilla derecha del río, y malditos si les interesaba la historia del tío Barret y los odios de sus compañeras. En las primeras semanas, Rosetta veía con cierto terror la llegada del anochecer, y con él la hora de la salida. Temiendo a las compañeras que seguían su mismo camino, entreteníase en la fábrica algún tiempo, dejándolas salir delante como una tromba, de la que partían escandalosas risotadas, aleteos de faldas, atrevidos dicharachos y olor de salud, de miembros ásperos y duros. Caminaba perezosamente por las calles de la ciudad en los fríos crepúsculos de invierno, comprando los encargos de su madre, deteniéndose embobada ante los escaparates que empezaban a iluminarse, y al fin, pasando el puente se metía en los oscuros callejones de los arrabales para salir al camino de Alboraya. Hasta aquí todo iba bien. Pero después caía en la huerta oscura, con sus ruidos misteriosos, sus bultos negros y alarmantes que pasaban saludándola con un bonanit lúgubre y comenzaban para ella el miedo y el castañeteo de dientes. No la intimidaban el silencio y la oscuridad. Como buena hija del campo, estaba acostumbrada a ellos.
La certeza de que no iba a encontrar a nadie en el camino le hubiera dado confianza. En su terror, jamás pensaba, como sus compañeras, en muertos, ni en brujas y fantasmas. Los que la inquietaban eran los vivos. Recordaba con pavor ciertas historias de la huerta oídas en la fábrica. El miedo de las jóvenes a Pimentó y otros jaques de los que se reunían en casa de copa, desalmados que, aprovechándose de la oscuridad, empujaban a las muchachas solas al fondo de las regaderas en seco o las hacían caer detrás de los pajares. Y Rosetta, que ya no era inocente después de su entrada en la fábrica, dejaba correr su imaginación hasta los últimos límites de lo horrible, viéndose asesinada por uno de estos monstruos, con el vientre abierto y rebañada por dentro, lo mismo que los niños de que hablaban las leyendas de la huerta, a los cuales unos verdugos misteriosos sacaban las mantecas, confeccionando con ellas milagrosos medicamentos para los ricos. En los crepúsculos de invierno, oscuros y muchas veces lluviosos, salvaba a Rosetta temblando más de la mitad del camino. Pero el trance más cruel, el obstáculo más temible estaba casi al final, cerca ya de su barraca, y era la famosa taberna de copa. Allí estaba la cueva de la fiera. Era este trozo de camino el más concurrido e iluminado. Rumor de voces, estallidos de risas, guitarreos y coplas a grito pelado salían por aquella puerta roja como una boca de horno, que arrojaba sobre el camino negro un cuadro de luz cortado por la agitación de grotescas sombras. Y, sin embargo, la pobre hilandera, al llegar cerca de allí, deteníase indecisa, temblorosa, como las heroínas de los cuentos ante la cueva del ogro, dispuesta a meterse a campo traviesa para dar vuelta por detrás del edificio, a hundirse en la acequia que bordeaba el camino y deslizarse agazapada por entre los ribazos. A cualquier cosa menos a pasar frente a la rojiza boca que despedía el estrépito de la borrachera y la brutalidad. Al fin se decidía. Realizaba un esfuerzo de voluntad, como el que va a arrojarse de una altura, y, siguiendo el borde de la acequia, con paso ligerísimo y el equilibrio portentoso que da el miedo, pasaba veloz ante la taberna. Era una exhalación, una sombra blanca que no llegaba a fijarse, por su rapidez, en los turbios ojos de los parroquianos de copa. Pasada la taberna, la muchacha corría y corría, creyendo que alguien iba a sus alcances, esperando sentir en su falda el tirón de una zarpa poderosa. No se serenaba hasta escuchar el ladrido del perro de su barraca, aquel animal feísimo que por antítesis, sin duda, era llamado Lucero, y el cual la recibía en medio del camino con cabriolas, lamiendo sus manos. Nunca le adivinaron a Rosetta en su casa los terrores pasados en el camino. La pobre muchacha componía el gesto al entrar en la barraca, y a las preguntas de su madre, inquieta, contestaba echándola de valerosa y afirmando que había llegado con unas compañeras. No quería que su padre tuviese que salir por las noches al camino para acompañarla. Conocía el odio de la vecindad. La taberna de copa con su gente pendenciera le inspiraba mucho miedo. Y al día siguiente volvía a la fábrica, para sufrir los mismos temores al regreso, animada únicamente por la esperanza de que pronto vendría la primavera, con sus tardes más largas y los crepúsculos luminosos, que la permitirían volver a la barraca antes que oscureciese. Una noche experimentó Rosetta cierto alivio. Cerca aún de la ciudad, salió al camino un hombre que empezó a marchar al mismo paso que ella. Bonanit. Y mientras la hilandera iba por el alto ribazo que bordeaba el camino, el hombre marchaba por el fondo, entre los profundos surcos abiertos por las ruedas de los carros, tropezando en ladrillos rotos, pucheros desportillados y hasta objetos de vidrio, con los que manos previsoras querían cegar los baches de remoto origen. Rosetta se mostraba tranquila. Había conocido a su compañero apenas la saludó. Era Tonet, el nieto del tío Tomba el pastor.
Un buen muchacho que servía de criado al carnicero de Alboraya, y de quien se burlaban las hilanderas al encontrarlo en el camino, complaciéndose en ver cómo enrojecía, volviendo la cara a la menor palabra. Chico más tímido. No tenía en el mundo otros parientes que su abuelo. Trabajaba hasta en los domingos, y lo mismo iba a Valencia a recoger estiércol para los campos de su amo como le ayudaba en las matanzas de reses y labraba la tierra o llevaba carne a las alquerías ricas. Todo a cambio de mal comer él y su abuelo, y de ir hecho un rotoso, con ropas viejas de su amo. No fumaba. Había entrado 2 o 3 veces en su vida en casa de copa, y los domingos, si tenía algunas horas libres, en vez de estarse en la plaza de Alboraya puesto en cuclillas como los demás, viendo a los mozos guapos jugar a la pelota, íbase al campo, vagando sin rumbo por la enmarañada red de sendas, y si encontraba algún árbol cargado de pájaros, allí se quedaba embobado por el revoloteo y los chillidos de estos bohemios de la huerta. La gente veía en él algo de la extravagancia misteriosa de su abuelo el pastor, y todos lo consideraban como un infeliz, tímido y dócil. La hilandera se animó con su compañía. Era más seguro para ella marchar al lado de un hombre, y más si este era Tonet, que inspiraba confianza. Le habló, preguntándole de dónde venía, y el joven solo supo contestar vagamente con su habitual timidez. Tai. Tai. Luego calló, como si estas palabras le costasen inmenso esfuerzo. Siguieron el camino en silencio, separándose cerca de la barraca. Bonanit, y gracias, dijo la muchacha. Bonanit. Y desapareció Tonet marchando hacia el pueblo. Fue para ella un incidente sin importancia, un encuentro agradable, que le había quitado el miedo. Nada más. Y, sin embargo, Roseta aquella noche cenó y se acostó pensando en el nieto del tío Tomba. Ahora recordaba las veces que le había encontrado por la mañana en el camino, y hasta le parecía que Tonet procuraba marchar siempre al mismo paso que ella, aunque algo separado para no llamar la atención de las mordaces hilanderas. En ciertas ocasiones, al volver bruscamente la cabeza, creía haberle sorprendido con los ojos fijos en ella. Y la muchacha, como si estuviera hilando un capullo, agarraba estos cabos sueltos de su memoria y tiraba, recordando todo lo de su existencia que tenía relación con Tonet. La primera vez que lo vio, y su compasiva simpatía por las burlas de las hilanderas, que él soportaba cabizbajo y tímido, como si estas arpias en banda le inspirasen miedo. Después, los frecuentes encuentros en el camino y las miradas fijas del muchacho que parecían querer decirle algo. Al ir a Valencia en la mañana siguiente no lo vio. Pero por la noche, al emprender el regreso a su barraca, no sentía miedo, a pesar de que el crepúsculo era oscuro y lluvioso. Presentía la aparición del tranquilizante compañero, y, efectivamente, le salió al encuentro casi en el mismo punto que el día anterior. Fue tan expresivo como siempre. Bonanit. Y siguió andando al lado de ella. Roseta se mostró más locuaz. ¿De dónde venía? Qué casualidad, encontrarse 2 días seguidos. Y él, tembloroso, como si las palabras le costasen gran esfuerzo, contestaba como siempre. Tai. Tai. La muchacha, que en realidad era tan tímida como él, sentía, sin embargo, deseos de reírse de su turbación. Ella habló de su miedo, de los sustos que durante el invierno pasaba en el camino. Y Tonet, halagado por el servicio que prestaba a la joven, despegó los labios, al fin, para decirle que la acompañaría con frecuencia. Él siempre tenía asuntos de su amo que le obligaban a marchar por la vega. Se despidieron con el laconismo del día anterior. Pero aquella noche la muchacha se revolvió en la cama, inquieta, nerviosa, soñando 1000 disparates, viéndose en un camino negro, muy negro,
acompañada por un perro enorme que le lamía las manos y tenía la misma cara que Tonet. Después salía un lobo a morderla, con un hocico que recordaba vagamente al odiado Pimentó, y reñían los dos animales a dentelladas y salía su padre con un garrote, y ella lloraba como si le soltasen en las espaldas los garrotazos que recibía su pobre perro. Y así seguía desbarrando su imaginación, pero viendo siempre en las atropelladas escenas de su ensueño al nieto del tío Tomba, con sus ojos azules y su cara de muchacho cubierta por un vello rubio, que era el primer asomo de la edad viril. Se levantó quebrantada, como si saliese de un delirio. Aquel día era domingo y no iba a la fábrica. Entraba el sol por el ventanillo de su estudio, y toda la gente de la barraca estaba ya fuera de la cama. Roseta comenzó a arreglarse para ir con su madre a misa. El endiablado ensueño aún la tenía trastornada. Sentíase otra, con distintos pensamientos, cual si la noche anterior fuese una pared que dividía en dos partes su existencia. Cantaba alegre como un pájaro, mientras iba sacando la ropa del arca y la colocaba sobre su lecho, aún caliente y con las huellas de su cuerpo. Mucho le gustaban los domingos, con su libertad para levantarse más tarde, sus horas de holganza y su viajecito a Alboraya para oír la misa. Pero aquel domingo era mejor que los otros, brillaba más el sol, cantaban con más fuerza los pájaros, entraba por el ventanillo un aire que olía a gloria. ¿Cómo decirlo? En fin, que la mañana tenía para ella algo nuevo y extraordinario. Se echaba en cara haber sido hasta entonces una mujer sin cuidados para sí misma. A los 16 años ya era hora de que pensase en arreglarse. Cuán estúpida había sido al reír de su madre siempre que la llamaba desgarbada. Y como si fuese una gala nueva que veía por primera vez, metióse por la cabeza con gran cuidado, cual si fuese de sutiles blondas, la saya de percal de todos los domingos. Luego se apretó mucho el corsé, como si no le oprimiese aún bastante aquella armazón de altas palas, un verdadero corsé de labradora, que aplastaba con crueldad el naciente pecho, pues en la huerta valenciana es impudor que las solteras no oculten los seductores adornos de la naturaleza, para que nadie pueda pecaminosamente suponer en la Virgen la futura maternidad. Por primera vez en su vida pasó la hilandera más de un cuarto de hora ante el medio palmo de cristal con azogue y marco de pino barnizado que le regaló su padre, espejo en el que había que contemplar la cara por secciones. Ella no era gran cosa, lo reconocía. Pero más feas se encontraban a docenas en la huerta. Y sin saber por qué, se deleitaba contemplando sus ojos de un verde claro. Las mejillas moteadas de esas pecas que el sol hace surgir de la piel tostada. El pelo rubio blanquecino, con la finura flácida de la seda. La naricita de alas palpitantes cobijando una boca sombreada por el vello de un fruto sazonado, y que al entreabrirse mostraba una dentadura fuerte e igual, de blancura de leche, cuyo brillo parecía iluminar su rostro. Una dentadura de pobre. Su madre tuvo que aguardar. En vano la pobre mujer le dio prisa, revolviéndose impaciente en la barraca, como espoleada por la campana que sonaba a lo lejos. Iban a perder la misa. Mientras tanto, Roseta se peinaba con calma, para deshacer a continuación su obra, poco satisfecha de ella. Luego se arreglaba la mantilla con tirones de enfado, no encontrándola nunca de su gusto. En la plaza de Alboraya, al entrar y al salir de la iglesia, Roseta, levantando apenas los ojos, escudriñó la puerta del carnicero, donde la gente se agolpaba en torno a la mesa de venta. Allí estaba él, ayudando a su amo, dándole pedazos de carnero desollado y espantando la nube de moscas que cubrían la carne. Como enrojeció el borregote viéndola. Al pasar ella por segunda vez quedó como encantado, con una pierna de cordero en la diestra sin dársela a su panzudo patrón, que en vano la esperaba,
y el cual, soltando un taco redondo, llegó a amenazarle con su cuchilla. La tarde fue triste. Sentada a la puerta de la barraca, creyó sorprender varias veces rondando por sendas algo lejanas, o escondiéndose en los cañares para mirarla. La hilandera deseaba que llegase pronto el lunes, para ir a la fábrica y pasar al regreso el horrible camino acompañada por Tonet. No dejó de presentarse el muchacho al anochecer del día siguiente. Más cerca aún de la ciudad que en los otros días, salió al encuentro de Rosetta. Bona nit. Pero después de la salutación de costumbre no cayó. Aquel tímido parecía haber progresado mucho durante el día de descanso. Y, torpemente, acompañando sus expresiones con muecas y arañazos en las perneras del pantalón, fue explicándose, aunque entre palabra y palabra transcurrían, a veces, 2 minutos. Se alegraba de verla buena. Sonrisas de Rosetta y un gracias murmurado tenuemente. Se había divertido mucho el domingo. Silencio. Él lo había pasado bastante mal. Se aburría. Sin duda, la costumbre. Pues, parecía que le faltaba algo. Claro. Le había tomado ley al camino. No. Al camino, no. Lo que le gustaba era acompañarla. Y aquí paró en seco. Hasta le pareció a Rosetta que se mordía nerviosamente la lengua para castigarla por su atrevimiento, y se pellizcaba en los sobacos por haber ido tan lejos. Caminaron mucho rato en silencio. La muchacha no contestaba. Seguía su marcha con el contoneo airoso de las hilanderas, la cesta en la cadera izquierda y el brazo derecho cortando el aire con un vaivén de péndulo. Pensaba en su ensueño. Se imaginó estar en pleno delirio, viendo extravagancias, y varias veces volvió la cabeza creyendo percibir en la oscuridad aquel perro que le lamía las manos y tenía la cara que Tonet, recuerdo que aún le hacía reír. Pero no. Lo que llevaba al lado era un buen mozo capaz de defenderla. Algo tímido y encogido, eso sí, con la cabeza baja, como si las palabras que aún tenía por decir se le hubieran deslizado hasta el pecho y, detenidas allí, estuvieran pinchándole. Rosetta aún le confundió más. Vamos a ver. ¿Por qué hacía aquello? Porque salía a acompañarla en su camino. ¿Qué diría la gente? Si su padre se enteraba, qué disgusto. ¿Per qué? ¿Per qué? Preguntaba la muchacha. Y el mozo, cada vez más triste, más encogido, como un reo convicto que oye su acusación, nada contestó. Marchaba al mismo paso que la joven, pero separándose de ella, dando tropezones en el borde del camino. Rosetta hasta creyó que iba a llorar. Pero cerca ya de la barraca, cuando iban a separarse, Tonet tuvo un arranque de tímido. Habló con la misma violencia que había callado. Y como si no hubiesen transcurrido muchos minutos, contestó a la pregunta de la muchacha. ¿Per qué? Perquet bulk, ¿por qué? Porque te quiero. Paréntesis que cierra punto. Lo dijo aproximándose a ella hasta lanzarle su aliento a la cara, brillándole los ojos, como si por ello se le saliera toda la verdad. Y después de esto, arrepentido, otra vez miedoso, aterrado por sus palabras, echó a correr como un niño. Tonet la quería. Hacía 2 días que la muchacha esperaba estas palabras, y, sin embargo, le causaron el efecto de una revelación inesperada. También ella le quería. Y toda la noche, hasta en sueños, estuvo oyendo, murmuradas por 1000 voces junto a sus oídos, la misma frase. Perquet bulk. No esperó Tonet a la noche siguiente. Al amanecer le vio Rosetta en el camino, casi oculto tras el tronco de una morera, mirándola con zozobra, como un niño que teme la reprimenda y está arrepentido, dispuesto a huir al primer gesto de desagrado. Pero la hilandera sonrió, ruborizándose, y ya no hubo más. Todo estaba hablado.
No volvieron a decirse que se querían, pero era cosa convenida el noviazgo, y Tonet no faltó ni una sola vez a acompañarla en su camino. El panzudo carnicero bramaba de coraje con el repentino cambio de su criado, antes tan diligente y ahora siempre inventando pretextos para pasar horas y más horas en la huerta, especialmente al anochecer. Pero con el egoísmo de su dicha, Tonet se preocupaba tanto de los tacos y amenazas de su amo como la hilandera de su temido padre, ante el cual sentía ordinariamente más miedo aún que respeto. Rosetta siempre tenía en su estudio algún nido que decía haber encontrado en el camino. Su novio no sabía presentarse con las manos vacías, y exploraba todos los cañares y árboles de la huerta para regalar a la hilandera ruedas de pajas y ramitas, en cuyo fondo unos cuantos polluelos, con la rosada piel cubierta de finísimo pelo y el trasero desnudo, piaban desesperadamente, abriendo un pico descomunal jamás ahito de migas. Rosetta guardaba el regalo en su cuarto como si fuese la misma persona de su novio, y lloraba cuando sus hermanos, la gente menuda que tenía por nido la barraca, en fuerza de admirar a los pajaritos, acababan por retorcerles el pescuezo. Otras veces aparecía Tonet con un bulto en el vientre. La faja llena de altramuces y cacahuetes, comprados en casa de copa. Y siguiendo el camino lentamente, comían y comían, mirándose el uno en los ojos del otro, sonriendo como unos tontos sin saber de qué, sentándose muchas veces en un ribazo sin darse cuenta de ello. Ella era la más juiciosa y le reprendía. Siempre gastando dinero. Eran 2 reales o poco menos lo que en una semana había dejado en la taberna con tantos obsequios. Y él se mostraba generoso. Para quien quería los cuartos sino para ella. Cuando se casaran alguna vez habría de ser y guardaría el dinero. La cosa sería de allí a 10 o 12 años. No había prisa. Todos los noviazgos de la huerta duraban una temporada así. Lo del casamiento hacía volver a Rosetta a la realidad. El día que su padre supiera todo aquello. Virgen Santísima. Iba a deslomarla a garrotazos. Y hablaba de la futura paliza serenamente, sonriendo como una muchacha fuerte acostumbrada a esa autoridad paternal, rígida, imponente y honradota, que se manifiesta a bofetadas y palos. Sus relaciones eran inocentes. Jamás asomó entre ellos el punzante deseo, la audacia de la carne. Marchaban por el camino casi desierto, en la penumbra del anochecer, y la misma soledad parecía alejar de su pensamiento todo propósito impuro. Una vez que Tonet rozó involuntariamente la cintura de Rosetta, ruborizóse como si fuese él la muchacha. Estaban los dos muy distantes de creer que en sus encuentros diarios podía llegarse a algo que no fuese hablar y mirarse. Era el primer amor, la expansión de la juventud apenas despierta, que se contenta con verse, con hablar y reír, sin sombra alguna de deseo. La hilandera, que en sus noches pavorosas tanto había deseado la llegada de la primavera, vio con inquietud desarrollarse los crepúsculos largos y luminosos. Ahora se reunía con su novio en pleno día, y nunca faltaban en el camino compañeras de la fábrica o mujeres del vecindario que, al verlos juntos, sonreían maliciosamente, adivinándolo todo. En la fábrica comenzaron las bromas por parte de sus enemigas, que le preguntaban irónicamente cuándo se casaba, y la llamaban de apodo la pastora, por tener amores con el nieto del tío Tomba. Temblaba de inquietud la pobre Rosetta. ¿Qué paliza iba a ganarse? Cualquier día llegaba la noticia a su padre. Y fue por entonces cuando Batiste, el día de su sentencia en el Tribunal de las Aguas, la vio en el camino acompañada de Tonet. Pero no ocurrió nada. El dichoso incidente del riego salvó a la muchacha. Su padre, contento de haber librado su cosecha, limitóse a mirarla varias veces con el entrecejo fruncido. Luego le advirtió con voz lenta, un índice en alto y el acento imperativo,
que, en adelante, cuidase de volver sola de la fábrica, pues, de lo contrario, sabría quién era él. Y sola volvió durante toda una semana. Tonet le tenía cierto respeto al señor Batiste, y se contentaba con emboscarse cerca del camino para ver pasar a la hilandera o seguirla desde lejos. Como los días eran más largos, había mucha gente en el camino. Pero este alejamiento no podía prolongarse para los novios impacientes, y un domingo, por la tarde, Rosetta, inactiva, cansada de pasear frente a la puerta de la barraca, y creyendo ver a Tonet en todos los que pasaban por las sendas lejanas, agarró un cántaro barnizado de verde y dijo a su madre que iba a traer agua de la fuente de la reina. La madre la dejó ir. Debía distraerse. Pobre muchacha. No tenía amigas, y a la juventud hay que darle lo suyo. La fuente de la reina era el orgullo de toda aquella parte de la huerta, condenada al agua de los pozos y al líquido bermejo y fangoso que corría por las acequias. Estaba frente a una alquería abandonada, y era cosa antigua y de mucho mérito, al decir de los más sabios de la huerta. Obra de los moros, según Pimentó. Monumento de la época en que los apóstoles iban bautizando pillos por el mundo, según declaraba con majestad de oráculo el tío Tomba. Al atardecer avanzaban por los caminos, orlados de álamos con inquieto follaje de plata, grupos de muchachas que llevaban su cántaro inmóvil y derecho sobre su cabeza, recordando con su rítmico paso y su figura esbelta a las canéforas griegas. Este desfile daba a la huerta valenciana algo de sabor bíblico. Recordaba la poesía árabe cantando a la mujer junto a la fuente con el cántaro a sus pies, uniendo en un solo cuadro las dos pasiones más vehementes del oriental. La belleza y el agua. La fuente de la reina era una balsa cuadrada, con muros de piedra roja, y teniendo su agua mucho más baja que el nivel del suelo. Descendíase al fondo por 6 escalones, siempre resbaladizos y verdosos por la humedad. En la cara del rectángulo de piedra fronterizo a la escalera destacábase un bajo relieve con figuras borrosas que era imposible adivinar bajo la capa de enjalbegado. Debía de ser la Virgen rodeada de ángeles. Una obra del arte grosero y cándido de la Edad Media. Algún voto de los tiempos de la conquista. Pero unas generaciones picando la piedra para marcar mejor las figuras borradas por los años, y otras blanqueándola con escrúpulos de bárbara curiosidad, habían dejado la losa de tal modo, que solo se distinguía un bulto informe de mujer, la reina, que daba su nombre a la fuente. Reina de los moros, como forzosamente han de serlo todas en los cuentos del campo. No eran allí escasas la algazara y la confusión los domingos por la tarde. Más de 30 muchachas agolpábanse con sus cántaros, deseosas todas ellas de ser las primeras en llenar, pero sin prisa de irse. Empujábanse en la estrecha escalerilla, con las faldas recogidas entre las piernas para inclinarse y hundir su cántaro en el pequeño estanque. Estremecíase este con las burbujas acuáticas surgidas incesantemente del fondo de arena, donde crecían manojos de plantas gelatinosas, verdes cabelleras ondeantes, moviéndose en su cárcel de cristal líquido a impulsos de la corriente. Los insectos llamados tejedores rayaban con sus patas inquietas esta clara superficie. Las que ya habían llenado sus cántaros sentábanse en los bordes de la balsa, con las piernas colgando sobre el agua, encogiéndose luego con escandalizados chillidos cada vez que algún muchacho bajaba a beber y miraba a lo alto. Era una reunión de gorriones revoltosos. Todas hablaban a un tiempo. Unas se insultaban, otras iban despellejando a los ausentes, haciendo públicos todos los escándalos de la huerta. La juventud, libre de la severidad paternal, se desprendía del gesto hipócrita fabricado para la caza, y se mostraba con toda la acometividad de una rudeza falta de expansión.
Aquellos ángeles morenos, que tan mansamente cantaban gozos y letrillas en la iglesia de Alboraya al celebrarse las fiestas de las solteras, enardecíanse a solas y matizaban su conversación con votos de carretera, hablando de cosas internas con el aplomo de una comadrona. Allí cayó Roseta con su cántaro, sin haber encontrado al novio en el camino, a pesar de que anduvo lentamente y volviendo con frecuencia la cabeza, esperando a cada momento que saliese de una senda.